Hola, soy Lara Mónaco, dietista, nutricionista y Real Food Chef. Bienvenido a mi taller Crea tu plato saludable. En el taller de hoy lo que te voy a enseñar es cómo crear un plato saludable para todos los días de tu semana. Primero lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos un plato, el plato saludable, nos basamos en el plato saludable de Harvard, que es o la mitad del plato o el 75% del plato lo vamos a llenar de vegetales. Podemos hacer una vez al día vegetales crudos y una vez al día vegetales cocidos, o en un mismo plato, en la parte de vegetales, poner la mitad de vegetales crudos y un porcentaje de vegetales cocidos. Eso va a ir variando de acuerdo al día, las ganas, el hambre o lo que tengamos para comer en casa. En el otro triangulito que nos queda disponible de vegetales, o en la mitad, depende del hambre que tenemos y nuestra actividad diaria, es donde vamos a poner los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. A las grasas no le damos un lugar muy importante porque ya todas las cocciones que realizamos utilizamos aceite de oliva virgen extra. Y también lo podemos utilizar para condimentar ensaladas o mismo lo tenemos ya en crudo en el aderezo de remolacha o el aderezo de zanahoria o un aderezo de kéfir o yogur que hagamos para las ensaladas. A la hora de elegir los alimentos que vamos a utilizar en la parte ya sea de vegetales, proteínas o hidratos, lo más importante a tener en cuenta es la calidad de estos alimentos. No es lo mismo tener hidratos de carbono como por ejemplo un arroz integral que contiene fibra y son de absorción lenta, a tener harinas blancas refinadas mezcladas con aceites refinados. Entonces siempre vamos a preferir elegir un hidrato de carbono que contenga fibra o que sea de cadena larga. Entonces, por ejemplo, en este caso como hidratos de carbono tenemos quinoa, tenemos arroz integral y tenemos una bandeja que tiene patatas o papas, boniatos o batatas, cebolla y calabaza. Estos son los hidratos de carbono que vamos a utilizar para crear los platos de hoy. Después, como fuentes de proteína podemos utilizar de origen vegetal o de origen animal. De origen animal, en este caso tenemos un pollo hecho al horno con su piel o sin piel o pechuga, como lo quieran utilizar, puede ser un pollo hervido o como ustedes prefieran el pollo. Tenemos un cerdo hecho con puerro agridulce, que también está hecho al horno, podría ser a la plancha, podría ser hervido. Tenemos unas albóndigas que son de carne en este caso, pero podrían ser de soja texturizadas si prefieren de origen vegetal, o de garbanzos también mismo. Y tienen carne picada, calabacino, zucchini y zanahoria rallada. Un poco de avena que le aporta también fibra, que eso también va a contar como hidrato de carbono. A la hora de elegir las albóndigas como proteína tenemos que tener en cuenta que ya contienen avena. Entonces no vamos a poner arroz en el plato que elijamos las albóndigas. Otra fuente de proteína que tenemos el día de hoy, de origen animal, es el filet de pescado. En este caso es un filet de gallinilla, puede ser un filet de merluza o un salmón, un pescado más graso, cualquier otro pescado que les guste. Está hecho al limón con unas cebollas y se le hizo una especie de jugo con el limón, las cebollas, perejil y el aceite de oliva que utilizamos. En cuanto a vegetales, en este caso tengo hojas verdes, rúcula y espinaca, y tengo unos vegetales hechos al horno que tenemos berenjena, zucchini o calabacín, pimiento rojo, pimiento verde y champiñones, pero podrían tener cualquier vegetal, ya sea salteado, al horno o en crudo, que a ustedes más les guste. También pueden ser unos tomates, unos cherries, que pueden ser en crudo o asados, unos tomates secos, o los vegetales que ustedes prefieran, zanahoria rallada, lo que elijan. En este caso son los que tenemos hoy. Ahora vamos a armar el primer plato saludable. Entonces, por ejemplo, para hacer este plato vamos a elegir primero la parte vegetal, que le vamos a poner un puñado de hojas verdes para que ocupe aproximadamente la mitad del plato. Vamos a armar este plato con garbanzos. El garbanzo contiene proteína
pero también contiene hidratos de carbono. Entonces, cuenta como proteína e hidrato de carbono. ¿Qué podemos hacer? Dejarlo simplemente así y agregarle unos vegetales. Y para terminar, le ponemos el aderezo de remolacha. Así ya tendríamos listo nuestro primer plato saludable. Tenemos el 75% de vegetales, que tenemos vegetales cocidos, vegetales crudos y tenemos lo que es la proteína y el hidrato todo junto en los garbanzos. Y le damos un toque de sabor con el aderezo de remolacha. El siguiente plato que vamos a armar va a ser una vianda para llevar ya sea al trabajo o los niños a la escuela o lo que queramos hacer con él. Lo podemos llevar a un parque. Ya que tantas veces me dicen que comer saludable fuera de casa es muy difícil, yo lo que les propongo es que tengamos ya en casa hechos los alimentos para que podamos simplemente armar un plato saludable dentro de un tupper y nos lo podamos llevar. En este caso lo que vamos a utilizar va a ser, por ejemplo, el cerdo que tenemos hecho agridulce. Ponemos unas 3 fetas de cerdo aproximadamente. Ya las porciones van a ir de acuerdo al gusto de cada uno o al hambre que tengamos de acuerdo al día. Le vamos a poner el cerdo agridulce, le vamos a poner papas, un poco de papas, boniatos, calabazas, cebolla, un poco de todo lo que tenemos aquí en la bandeja, todo mezcladito. Entonces tenemos los hidratos de carbono, la proteína y en el medio le vamos a poner un poco de los vegetales cocidos porque así evitamos que se nos mojen las hojas verdes. Entonces ya tenemos todos alimentos cocidos. Simplemente esto se puede comer en frío, agregándole un poquito de aderezo o así como está, o se puede comer recalentado en un microondas y es muy fácil. Y aquí ya tenemos la vianda para llevar. Para el siguiente plato saludable vamos a utilizar el filet que hicimos al horno, al limón, que está riquísimo. Le vamos a poner una buena porción de filet. El filet lo que tiene es que no nos da mucha saciedad como proteína. Entonces, siempre le ponemos un poco de su salsa para que quede más rico todavía. Lo que hacemos a la hora de comer filet, para que sea más saciante nuestro plato, es comerlo con, por ejemplo, el arroz. Entonces vamos a poner una porción de arroz. Le vamos a poner una porción de vegetales cocidos. Una buena porción de vegetales cocidos para que sea más saciante, porque no es lo mismo comer cerdo que comer filet. El filet lo digerimos mucho más rápido, entonces necesitamos que nuestro plato tenga bastante saciedad. Le vamos a agregar un poco de hojas verdes de ensalada, rúcula y espinaca, para que sea un plato bien completo. Y por último, le vamos a poner una buena cucharada de paté de lenteja. Por acá, esto le va a dar color, sabor y proteína extra a nuestro plato. Perfecto. Ya tenemos el tercer plato armado, bien completo y súper saludable. Por último,
la última vianda que vamos a hacer saludable para llevarnos al trabajo o los niños al cole va a estar compuesta por unas albóndigas. Vamos a poner las albóndigas por este lado. Una buena cantidad de albóndigas, ya que tienen carne, pero también tienen vegetales dentro. Vamos a poner quinoa. Vamos a ponerle espinacas para luego llevarnos el aderezo de remolacha aparte, espinaca y rúcula como ensalada en un costado, ya que este tupper tenemos que aprovechar que está separado y así las hojas verdes no se van a mojar. Si no tenemos la posibilidad de que nuestro tupper tenga una separación, es conveniente llevarlo en 2 tuppers, porque la quinoa puede mojarnos las hojas verdes y no nos va a quedar rico cuando lleguemos a la hora del almuerzo. Entonces tenemos las albóndigas, la quinoa, la espinaca y le vamos a agregar unas calabazas asadas para que esté buenísimo nuestro plato, sea súper nutritivo, colorido y muy rico. Este plato es ideal para que nos lo llevemos al trabajo, pero también para que lo coman los niños en el colegio. Es muy saciante, es nutritivo, contiene todos los macro y micronutrientes que necesitamos en un plato. Y a esto lo único que le falta es llevarnos en un pequeño potecito. Yo lo que hago siempre es guardar los frasquitos de mostaza o de alcaparras, que son bien pequeñitos, y poner una porción de más o menos 3 cucharadas de aderezo de remolacha para poder llevárnoslos al trabajo. Así que ya tenemos lista nuestra cuarta opción de plato saludable. Ya tenemos nuestros 4 platos saludables armados. Recuerden que lo más importante a la hora de armar un plato es que entre la mitad y el 75% de nuestro plato sean de vegetales, ya sean crudos, cocidos o mix de los dos. Eso es lo más importante en el armado del plato. El otro porcentaje del plato que nos queda, ya sea la mitad o el triangulito del 25%, lo vamos a armar con proteínas, carbohidratos que contengan bastante fibra y con las grasas. Pero como ya les expliqué antes, las grasas no van a tener un lugar muy importante a no ser que sea un aguacate en una ensalada. Si no, vamos a priorizar en la cocción el aceite de oliva o para el aliño el aceite de oliva. Por eso no se le da un lugar a las grasas. Entonces, vamos a repasar los 4 platos que armamos para que vean qué fácil que se pueden armar cada uno de los platos con las instrucciones que les di antes del 50-75 de vegetales y el otro triangulito de proteínas e hidratos. El primer plato que armamos contiene el 75% de vegetales, un 50% son vegetales crudos. En este caso tenemos rúcula y espinaca, podría ser tomate, zanahorias, repollo o cualquier vegetal crudo que les guste en ensalada. El otro 25% es de un mix de berenjena, zucchini o calabacín, cebolla y pimientos, aparte de champiñones. Entonces, en el cuadradito del 25% que nos quedó, en este caso el hidrato y la proteína lo comparten los garbanzos, porque están compuestos por ambos nutrientes. Y le agregamos un poco de color, de sabor y de nutrientes con el aderezo de remolacha. El segundo plato que armamos es un plato para llevar. El plato está compuesto por cerdo agridulce hecho al horno, vegetales horneados y calabaza, papa y cebolla con boniatos al horno. Entonces tenemos la mitad de vegetales, un porcentaje de vegetales, tenemos puerro también que le pusimos a la carne, cebollas que le pusimos a la calabaza y hidratos de carbono en la batata, calabaza y patatas. La proteína la obtenemos del cerdo. El siguiente plato que armamos está compuesto en la mitad o un poquito más de la mitad por hojas verdes, los vegetales salteados o hechos al horno como en este caso, el filete de pescado que lo hicimos al horno con una salsita de aceite de oliva, jugo de limón y las cebollas y el mismo jugo del pescado. Le pusimos arroz integral para que sea un plato más contundente, porque si solamente hiciéramos la versión de filet con hojas verdes y los vegetales, sería ideal para cenar, por ejemplo, para alguien que no entrena, ya que si hacemos actividad física necesitamos un contenido de hidratos de carbono
para tener más saciedad y no sufrir hambre a la hora del ejercicio. Le agregamos unas 2-3 cucharadas de paté de lentejas para extra proteína, sabor y para más saciedad. Es un plato muy completo y muy rico. Y el último plato que armamos es un plato para llevar, también ideal para los chicos para el cole, que tenemos unas albóndigas de carne en este caso, pero pueden ser, como siempre les digo, de soja texturizada o garbanzos o lentejas. Tenemos quinoa hervida, que puede estar así solamente hervida o salteada con otros vegetales. Tenemos calabaza asada y unas hojas verdes para darle un toque fresco. En este caso el tupper nos permite llevar las hojas verdes en el mismo contenedor, ya que tiene una división. Y para este caso nos vamos a llevar un pequeño aderezo de remolacha extra para condimentar todo al final y que esté mucho más rico nuestro plato. Espero que les hayan gustado las 4 propuestas de menú saludable, que les haya servido este taller, que lo pongan en práctica. Cualquier duda o consulta que tengan me pueden escribir en mi Instagram, Come con Lara. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy y que lo disfruten. Muchas gracias.